Él se llama Ed Pierson. Él era un senior manager, es decir, un gerente principal de la fábrica de 737 de Boeing en Renton, Washington. Este hombre ha dicho recientemente que absolutamente no volaría en un avión MAX. Ayer, Ana, hablamos con un ingeniero, a propósito de un experto en seguridad, y él fue un poquito más generoso. Él dijo que si le tocara, él volaría, pero que su familia no. Llama la atención que lo diga alguien que tuvo la responsabilidad en la fabricación del 737 MAX. La primera pregunta, Grace, ante la gravedad de que él diga por quién es él lo que dice sobre el avión MAX 737, pues es muy fácil, Grace. ¿Y por qué razón no dijo eso cuando él estaba en Boeing? Good morning, Ed. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you for having me. So, as we begin this interview, we wonder about the recent comments you've made recently in which you state that you would not travel in a Boeing 737. And we wonder, why do you say Max? Why do you say that now and you didn't say it before when you were still at Boeing? Well, actually, I did say it before when I was at Boeing. I was the one who tried to stop production back in 2018 and tried to get the senior manager to stop the actual production because of all the dangerous production activities. So this is something that I and others have been reporting on for over 6 years now. Pues nos dice que de hecho sí lo dijo antes cuando estaba en Boeing. Nos dice que en el año 2018 trató de parar la producción por los peligros que habían precisamente en las actividades de producción, y él y otros han reportado o han venido reportando esto en los últimos 6 años. Y entonces él, que ya había advertido sobre este peligro, ¿cómo le respondieron los altos cargos de Boeing cuando él expresó? So, you that have already mentioned this, what did the big names in Boeing said after you said this? Can you say that again, your question? How did the big bosses in Boeing react or respond when you said this? Well, the corporate leadership is focused on getting airplanes out the door. And when I raised my concerns, and I want you to understand, and your listeners to understand, there were many other people that were expressing concern about what was happening in the factory, the rush production, the issues that we were having with all our performance metrics showing that the airplanes were having more defects. For example, employees were working extended amounts of overtime. There was just a lot going on that was indicative of unsafe production. And when this was reported, quite honestly, they didn't want to hear it. They wanted to get the planes out the door. And, you know, when employees would speak up, they would kind of diminish what they were saying. And so even after the first crash, I wrote to the CEO of the company. The general counsel of the company called me, and we spoke, and I expressed to him the concerns that I had about the airplane that crashed, the Lion Air Flight 610, that crashed on October 29th, 2018, and the concerns that the planes might be dangerous and that there might be manufacturing defects in these aircraft. And unfortunately, they didn't want to hear it. They resisted and really did nothing. And then the second crash occurred. So if people are interested in knowing more about kind of my involvement in the group that I'm working with, you can, they created a website called edpearson.com, which has all the documents that you'll see my communication with not just Boeing, but also FAA and the National Transportation Safety Board and Department of Transportation. And then you'll also could go to our foundation. You know, we created a foundation because, well, one gentleman lost his whole family. Yeah. His name is Paul Jarogi, and he lost his entire 3 kids and his wife and his mother-in-law. Mm-hmm. And I interviewed Paul on our podcast. We have a podcast called Warning Bells. And anyhow, during that
interview, he said that he never knew, if he had only known more about these airplanes, he was uninformed. So that's what we're trying to do, is inform people. Mr. Pierson, hold that because we have to translate. Grace, ¿qué dijo el señor Pierson? Pues la preocupación que tenían los líderes o los altos cargos en Boeing era de sacar aviones, de producir aviones. Nos dice que cuando expresaban las preocupaciones, porque no solo era él, había muchas personas que estaban expresando esas preocupaciones que había en fabricación y pues señalaban que habían defectos, que los aviones estaban teniendo defectos, que los empleados estaban trabajando más horas de lo requerido o recomendado. Muchas cosas estaban pasando irregulares, así que la producción era insegura por todos esos detalles. Eso se reportó no solo por parte de él, sino de muchas otras personas que estaban trabajando en Boeing, y los altos mandos no querían escucharlo. El propósito de ellos era sacar aviones de la fábrica y simplemente, digamos, disminuían esas preocupaciones que se estaban exponiendo. Él incluso después del primer accidente llamó a sus superiores para expresarles preocupaciones en el 2018 y luego ocurrió el segundo accidente. Entonces nos dice que todos estos documentos y las comunicaciones que él expresó están en su página de eddiepearson.com, y también nos dice que crearon una fundación para ayudar a un hombre que perdió a toda su familia, y ellos están tratando de mandar toda esa información sobre los aviones para que no vuelva a pasar, porque pues también ocurre esto por desinformación. Yo quisiera preguntarle de la manera más concreta y breve, Ana, porque debe haber temas técnicos, que me dé una razón para no subirse en un 737 MAX. In simple words, can you give us one reason not to fly in a 737 MAX? One reason? Yes. One reason is because we have seen numerous reports of in-flight malfunctions of aircraft systems on brand new airplanes. Pues nos dice que una razón simplemente es porque han visto numerosos reportes de mal funcionamiento en aviones incluso nuevos. Hay muchas fallas en el sistema interno de aviones nuevos, así que por eso no volarían un 737 MAX. O sea, ¿quiere decir que los llamados de la fábrica de revisión no han solucionado los problemas, Ana? That means that the recall made by the company have not worked? The problems have not been solved? That is correct. The issues, reportedly they fixed the MCAS software and the pilot training, but we're seeing other aircraft systems having multiple failures on new aircraft. Pues nos dice que es correcto, nos dice que hay aviones con fallas y que no han solucionado esos problemas. Nos dice que en el piloto de entrenamiento ha habido, digamos, problemas, y también en el software han tenido problemas que, pues, dicen que solucionaron, pero hay aviones con otras fallas. ¿Cuántos aviones 737 MAX más o menos él calcula hoy están volando, Ana? In average, what number of 737 MAX do you think are flying right now? Or in operation, we could say. How many are flying? Yeah, how many are in operation? More or less. More or less, yeah. There's approximately 1,300 across the world. They're the 737-8 and 737-9 models. No, pues esto es imposible, Alberto. Más de 1,300 dijo, ¿no, Grace? Sí, dijo que 1,300. Imagínese. O sea, quiere decir que todos nos vamos a encontrar con un 737 en algún momento. Alberto, la mayoría de los 737, Alberto, en Beijing, están en las compañías chinas. Adelante, que le escuche el experto. Sí, Julio, yo quería hacerle una pregunta muy concreta, porque efectivamente pues China, en un gesto más bien político, pues ha retomado las compras del 737, pero no las tiene todas consigo. Pero él, sinceramente, ¿piensa que el avión chino C919, sede Casa 919, Ana, puede acabar superando como mejor opción a Boeing? Me dijo C919, ¿no? Eso es, C919.
C919 de fabricación china, Ana. So China has gone ahead and started buying from Boeing again, and it kind of seems like a political move. But we wonder, and this is more opinion based on your expertise in the, this industry. Do you think that the Chinese plane, the C919, could overtake or could become more important than the 737? Well, the 737 has a long history of being an outstanding plane. But unless the Boeing company leadership is, in my opinion, replaced with leaders that understand the real importance of doing high-quality production, all competitors, there's other competitors, including Airbus. So this is... the Chinese are very capable, and anyone that thinks they're not capable is wrong. So the Boeing company needs to figure this out. The U.S. government needs to figure this out. It's a leadership failure. Pues él cree que es una falla de liderazgo y que Boeing debe resolverlo, al igual que el gobierno de los Estados Unidos. Nos dice que los 737 tienen una historia de ser un avión sobresaliente, pero hay que reemplazar ese liderazgo de Boeing y pues tiene que tener ahora líderes que entiendan la importancia de hacer una producción de alta calidad. Nos dice que hay otros competidores importantes como Airbus y los chinos son muy capaces también, y quien piense que no está equivocado. ¿Él cree que puede cambiar algo después de todo lo que ha pasado o que esta situación puede continuar? Do you think something can change after everything that has happened recently, or do you think that things are just going to stay the same? I believe in the Boeing. I believe in Boeing employees, and I believe in FAA employees. And I know they're capable of building high quality products. We've done this for over 100 years. But if the leadership doesn't change, they're making the same broken promises they made after the first crash, after the second crash, after the plane was grounded, after it was ungrounded, and they're still doing this. And so their words are meaningless. Their words are cheap. So the people in the United States and around the world need to demand new leadership in the Boeing company. They are really grossly out of touch with the realities of what's going on in their manufacturing centers. Mr. Pierson, thank you very much for your time, and we hope the best for the future of Boeing and the 737 MAX. Thank you. Thank you, Julio. Bueno, ¿qué dijo Grace? Pues él cree en los empleados de Boeing, él cree que pues están haciendo una producción de alta calidad por más de 100 años, pero si el liderazgo no cambia, nada va a cambiar. Son promesas falsas que hicieron después del primer y segundo accidente, después de que pusieron los aviones en tierra. Para él las palabras de la compañía en este momento no valen absolutamente nada. Lo que hay que pedir enérgicamente es un nuevo liderazgo porque no están conectados con la realidad y lo que está pasando en los centros de fabricación.